¿Cómo le ha ido, jóvenes, con su trabajo? ¿Han podido hacerlo? ¿Terminaron sus métodos del árbol? Vamos a ver hoy el método de eliminación. ¿Han tenido algún problema? ¿Han podido hacerlo? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo estuvo bien, jóvenes? ¿No ha habido problema?
Ok, ahora vamos a empezar. Un ratingo. Quiero ver si tengo. No tengo. Bien. Vamos a buscarlo después el método, ¿eh? Bien. Vamos a hacer los casos. A ver cómo nos sale.
Ok. Vamos a ver. Ya no tenemos el árbol. Y tenemos los casos. Ok. Esto es. Caso 2. Caso 3. Ya. Ok. Entonces, a ver, vamos a comenzar. El caso más fácil de hacer es el caso donde los nodos son nodos hojas. ¿Cuáles son nodos hojas? Los que tienen izquierdo y derecho nulo, ¿no? Entonces este es un nodo hoja. Entonces, primer caso, el nodo hoja cuando los dos enlaces, tanto izquierdo como derecho, son nulos. Lo que vamos a hacer es buscar un elemento. Ese es igual, digamos, a 120. Y lo que se va a hacer es el proceso de búsqueda. Vamos a buscar ese elemento y vamos a hacer una navegación. ¿Ok? Hasta ubicarlo, ¿no? En este lugar se hacen las preguntas o los condicionales, ¿no? Si X es mayor o menor, dependiendo de lo que vayan a buscar, que el nodo punto elemento. Esa sería una de las condiciones que se debería tomar en cuenta para realizar la búsqueda, ¿no? Este elemento es mayor, sí, sí es mayor. Este elemento es mayor, sí. Este elemento es mayor, no, es igual. Entonces, cumple la condición de búsqueda, ¿no? Aquí primero se hace una operación de búsqueda. Una vez ubicamos el elemento, recién preguntamos la condición del caso 1. ¿Cuál es la condición del caso 1? Aquí vamos a poner la condición si nuestro nodo, si este nodo, vamos a poner aquí, no sé, es hoja. Vamos a poner, a ver, en condición de es hoja, en español es hoja, y le mandamos un nodo. ¿Sí? Esa sería la primera condición. La primera condición y la única de este elemento. Aquí lo vamos a poner. ¿Ya? Caso 1, si ese elemento es hoja para poder eliminar. Sabemos que estos elementos son elementos hojas.
Entonces, ese elemento lo vamos a poner como un elemento que es, perdón, que es hoja. Ok, entonces ubicamos el elemento, sabemos que este elemento cumple con esta condición, ¿sí? Es un elemento hoja. Entonces, ustedes se tienen que declarar acá un método. ¿En qué va a consistir ese método? Un método que se llame eliminar, ¿no? Eliminar. Ustedes le pasan el puntero del nodo y este se encarga de eliminar. ¿Ok? Se encarga de eliminar en base a la condición o el caso que ustedes definan. ¿Yo qué haría? Digamos, ¿no? Eso depende de la implementación. Puedo hacerme varios métodos, por ejemplo, eliminar caso 1, eliminar caso 2, eliminar caso 3. ¿Sí? Eso depende mucho de la implementación que ustedes hagan. Pero si no, yo aquí le puedo pasar los casos, ¿no? Eliminar y le digo 1. Y él sabe que el caso de eliminar es el caso 1 y va a proceder a eliminar en la forma del caso 1. ¿Cuál es la forma de eliminación del caso 1? ¿No? Encuentra el elemento, ¿no? Navega, encuentra el elemento. ¿Y qué es lo que hace? Si dependiendo de cómo están navegando, si es una forma recursiva o una forma iterativa, eso depende mucho de la implementación que ustedes hagan. Van a utilizar en una iterativa un puntero anterior, van a utilizar un puntero actual, no sé. Eso depende mucho del tipo de implementación que ustedes hagan. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Aquí vamos a utilizar, no sé, puntero, si quieren, anterior. Y aquí van a tener un puntero actual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Aquí van a estar en la navegación, en el puntero actual. Puntero actual es igual al elemento que quieren eliminar. Sí, es igual al elemento que quieren eliminar. Entonces le dicen puntero anterior. Aquí le vamos a poner la condición, digamos, ¿no? O la forma de navegación, digamos, ¿no? Es decir, puntero anterior va a ser igual. No, perdón. Puntero actual, punto derecho. ¿No? Hijo derecho va a ser igual a nulo. En la condición esa tendríamos que desvincular este elemento. ¿Qué es desvincular? Es quitar el vínculo que tiene ese elemento. ¿Qué estamos haciendo? A este puntero derecho lo estamos colocando en nulo. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque no hay más elementos que puedan afectar a esa relación. Si este tuviera otros elementos, entonces no cumpliera la condición del caso 1. ¿Ok? En el caso 1 tendríamos eso. Eso sería si utilizamos ese método, como les dije, ¿no? Lo otro que ustedes podrían estar haciendo es manejar esto dentro de los métodos del nodo, que era lo que les decía, ¿no? Anteriormente. Para no estar en el manejo de estos punteros, yo estaría manejando el asunto de acá, donde lo coloco. No sé, aquí digamos, ¿no? Nodo punto
nodo punto antecesor, digamos. Si yo hiciera eso, pudiera obtener, ¿no? Desde este lugar, cuál es el nodo antecesor, ¿no? Podría decir nodo punto antecesor, él me devuelve ese nodo, ¿no? Y de ese nodo le digo, o nodo punto antecesor, digamos, ¿no? Va a ubicar el dato en un nodo, no sé, eso depende de ustedes. Y yo esto lo puedo tener en un auxiliar. Auxiliar, ¿no? Podría tener un auxiliar ese valor. Y lo que tendría que hacer luego es decir, ¿no? Auxiliar punto derecho igual a null. Eso depende mucho de la implementación que ustedes puedan hacer, ¿no? Si yo al nodo le defino esos atributos, saber quién es su antecesor o nodo padre, si ustedes quieren ponerle aquí, ¿no? Entonces pueden tener un método de ese estilo, ¿no? Y evitar el asunto de los punteros. Eso ustedes lo definen dentro de su programación, ¿ok? Bienísimo. Entonces, ese es uno de los casos. Caso 1, cuando este elemento es nulo. Vámonos por el siguiente caso. Que no sé por qué esto no puede, no deja copiar. Bueno, ahí un poquito más de, de desarrollo. Eso es lo que se tiene. Ok. Plus. Y vamos a hacer eso. Exactamente. Ahora sí. Bienísimo. Vamos acá. Lo mismo lo vamos a hacer. Listo. Ahora vamos a cambiar la condición de búsqueda. Entonces, donde x sea igual a 110. Ok, aquí ya se cumple la siguiente condición, ¿no? La segunda condición. La segunda condición nos dice que el nodo tiene que tener o un hijo izquierdo o un hijo derecho, ¿no? Esa es la condicional. Veamos entonces. La navegación de este elemento tiene que ser hasta ubicar, ¿no? El elemento objetivo. Este elemento objetivo, perdón, este elemento objetivo
Una vez es ubicado, procedemos con la condición, ¿no? Si, ¿qué cosa? Si el elemento que estoy buscando, ¿no? Primero es mayor o menor, lo mismo que hemos hecho allá, ¿no? Perdón. Esta es la condicional normal, lo tenemos, hasta que ubicamos para la navegación y una vez ubicamos, vemos la condición. La condición del caso 2. ¿Cuál es la condición del caso 2? Ya este no es si es un nodo hoja. La condición es, lo puedo ver acá, si es si este nodo cumple la condición de que el nodo punto hijo izquierdo es es null, una. Si el hijo izquierdo es null, cumple esa condición y el nodo punto hijo derecho, ¿no? Es distinto de null. Esa vendría a ser esa condición, ¿no? Si el hijo izquierdo es nulo y el hijo derecho es distinto de nulo, entonces cumple la condición. Una de las condiciones. Y a todo esto, ya me quedó todo un bollo aquí, ¿no? Lo vamos a bajar un poquito y lo vamos a poner ahí, ¿ya? Ok. Entonces, fíjense, ¿no? Si el hijo izquierdo es nulo y el hijo derecho es distinto de nulo, entonces cumple esta condición. O podría ser al revés, ¿no? Si el hijo izquierdo es distinto de nulo y el hijo derecho es nulo, entonces igual es la condición. Entonces ustedes tendrían que tener esta condicional de acá. Para mí, créense una función, ¿no? Donde le diga, ¿no? Es caso 2, este nodo, y internamente podrían colocar esto, ¿no? Esa condición. Eso depende, por eso le digo, mucho de la implementación que cada uno de ustedes haga. Entonces acá yo pasaría al nodo 2, ¿ok? Digo la opción 2, caso 2. Una vez lo tengo ubicado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una vez se tiene ubicado el elemento a eliminar y sabemos que es la condición del caso 2, el caso 2 nos dice que si este elemento o uno de ellos es nulo, que quiere decir que tiene alguno de los dos hijos conectados, entonces cumple la condición. Una vez cumple la condición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar su inmediato superior, ¿sí? Automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que este elemento lo tenemos que, ¿cómo se llama? Intercambiar por el elemento a suceder, pues se le denomina su sucesor. Lo que se busca aquí es su sucesor de ese elemento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una búsqueda del sucesor.
o el elemento a intercambiar. ¿Okay? Entonces el elemento a intercambiar es el sucesor. Es el sucesor. ¿El sucesor de quién? De ese nodo que queremos eliminar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar el sucesor de este nodo para poder intercambiar. ¿Qué es la operación que van a hacer? Es la operación de intercambio. Entonces aquí, en este de acá, lo que vamos a hacer es una operación de intercambio. Este elemento se va a ir acá y este elemento de aquí se va a ir allá. A eso lo llamamos el intercambio. ¿Qué significa? ¿No? Que este elemento 120 se va a ir al elemento 110 y el 110 se va a ubicar en el elemento 120. Una vez hagamos esa operación, nos trasladamos al siguiente elemento. Eso lo vamos a poner dentro de acá de la condición, perdón. Aquí, una vez ubicamos el elemento a intercambiar, en este caso es el 120, ¿no? Ubicamos el 120, intercambiamos los valores entre los dos. Aquí ustedes pueden tener un método, intercambiar, ¿no? Y le pasan, a este le vamos a poner auxiliar. ¿No? ¿Okay? Entonces ustedes aquí, ¿qué es lo que hacen? Intercambian, ¿no? El nodo actual con el auxiliar. Auxiliar. ¿Okay? Hacen el proceso de intercambiar. Una vez intercambian esos elementos, llaman a eliminar y le pasan el valor de 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer ese método? Una vez intercambia estos valores, lo va a ubicar el puntero acá y ustedes aquí le dicen eliminar ese elemento. Una vez trasladado este elemento acá, como este elemento cumple el objetivo del valor, en este caso, fíjense aquí, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Una vez lo ubican acá, en vez de decir eliminar 2, porque eliminar 2 va a estar acá, va a ser el método de afuera, lo que pueden decirle que aquí adentro, como ya cumplió la condición, intercambiaron, y si este es un nodo hoja, ustedes lo pueden eliminar por caso 1. O si no, lo dejan ahí y lo eliminan simplemente por caso 2. Dependiendo mucho de la operación, por eso le digo, si el de arriba es el eliminar caso 2, entonces adentro ustedes, si cumple la condición de que este es hoja, ustedes automáticamente lo pueden eliminar con caso 1. Pero ¿qué sucede? Que por ahí, este elemento, fíjense que ustedes quieren, en este caso, la condicional de este elemento, tiene que ser que este sea hoja. Y siempre se va a dar, porque al buscar el sucesor, ustedes van a buscar el último elemento mayor. ¿Sí? Y se va a dar esa condición. Ok. Entonces aquí ustedes le pueden decir, si ustedes quieren, eliminar 1. Ustedes saben que ese elemento es hoja. Ese es el caso 2. Y el caso 3, no sé si mirar aquí para hacerlo. El caso 3.
Ok. El caso 3, ¿qué acontece en el caso 3? En el caso 3 acontece que los dos elementos de ese nodo son nodos completos. Entonces, ahí tenemos uno, tenemos dos. ¿Ok? Son nodos completos. Entonces, vamos a ver esa condicional. Ok, hacemos lo mismo. Ok, ya está, ¿no? Entonces, el caso 3. El caso 3 se cumple cuando sus dos nodos están con elementos. ¿Qué quiere decir? Que este nodo no es un nodo hoja, tampoco es un nodo que tiene un izquierdo y no tiene un derecho, o tiene un derecho y no tiene un izquierdo, sino que ambos tienen elementos. Esa es la condición, ¿no? Que se busca en este caso. Entonces, si cumple esa condición, que es esta condicional que tienen que hacer ustedes, ¿no? De acá, si cumple esa condición, voy a poner acá, que ya se hizo todo un bollo, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Si cumple esta condición, que en este caso tendría que ser, ¿qué cosa? Que ambos sean distintos. Si ambos son distintos, entonces se cumple la condición y se elimina por el caso 3. ¿Ok? Esa es la idea de esta condicional. ¿Ok? Simplemente es eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos en el caso 2. Aquí, en este elemento, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que buscar el elemento sucesor. ¿Cuál es el elemento sucesor? ¿Es el elemento mayor o es el elemento menor? Eso ustedes lo tienen que ver. Por ejemplo, les pregunto en este caso, ¿cuál es el sucesor de 110? ¿Quién me puede decir? ¿Es el elemento mayor o es el elemento menor? 120 sería. Si pones 120, ¿qué pasa con 105? Seguiría igual. Igual, 100, ¿no? 120. Entonces, fíjense acá, si yo coloco el 120 acá, ¿qué pasaría? De 110, el mayor es 120 y el menor es 105. ¿Y qué pasaría si yo coloco 105? Estaría también bien, creo. Estaría bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento menor a este, lo digo, es mayor a 105 y de 105 su mayor es 120. ¿Me entienden?
Ahí, fíjense, lo van a buscar en la bibliografía, ¿qué es lo que dice la bibliografía? Para encontrar el sucesor de esos elementos, varía mucho cuando estos tienen otros contenidos, ¿no? Cuando estos tienen hijo izquierdo y hijo derecho. Varía mucho esa relación. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que para encontrar el sucesor de un elemento de este estilo, yo tengo que irme, dice, un elemento a la derecha, o es decir, navego un nivel a la derecha y encuentro el menor de esos elementos. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar el elemento sucesor, dice que yo tengo que buscar el elemento mayor, o digo, en la posición, el elemento, ¿cómo se dice? El elemento mayor de los menores. Eso es lo que me dice la teoría. ¿Y cómo yo encuentro el elemento mayor de los menores? Navego primero a la derecha, me ubico en el elemento mayor a él, y de ahí busco los elementos menores que él. Y ese viene a ser el sucesor. Eso nos dice la teoría. En este caso, si yo navego a la derecha, me voy a encontrar con 120. Pero si yo quiero navegar los menores, ya no hay menores a él. Entonces, este sería su sucesor. Pero si este tuviera un elemento, por ejemplo, aquí entre el 110 y el 112, ¿no? El 112 debería ser su sucesor. ¿Por qué? Porque 112 menor es 105 y mayor es 120. ¿Me entienden? Entonces, igual, acá se hace una búsqueda del sucesor, ¿sí? Igual que aquí. Se hace la búsqueda del sucesor, lo mismo, se hace un intercambio y posteriormente se elimina ese elemento. ¿Ok? Fíjense que el mismo proceso. ¿Tiene alguna consulta hasta ahí? Eso lo tienen que leer un poco, está dentro de la documentación, mírenlo para poder implementarlo. ¿Ok? Esa sería la idea de este proceso de eliminación, jóvenes. Ahora está en ustedes si los hacen recursivo o lo hacen interactivo. Ya depende mucho de su implementación. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Sí, Ingeniero, nosotros le damos el nivel en eliminar, ¿no? ¿Cómo? En los parámetros de eliminar sería el nodo que vamos a eliminar y el nivel en el que se encuentra. No, es el caso, eso se le estoy indicando. Si pertenece al caso 1, eliminen con caso 1. Si le pertenece al caso 2, eliminen con caso 2. O si no, con caso 3. O si no, aquí le coloca, le estoy diciendo. Eliminar 1, eliminar 2, eliminar 3. Eso depende de la implementación que ustedes quieran hacer. En ningún momento he hablado de nivel. ¿Alguna consulta más? Esos son los modos de eliminación, ¿no? Le estoy indicando que hay 3 casos, entonces hay 3 formas de eliminar. En el caso, del caso 2, ¿solo sirve para la izquierda el hijo izquierdo o para el derecho igual? Le estoy diciendo. Ahí dice la condición, cualquiera de los dos, o izquierdo o derecho. Cualquiera de los que lo tenga. ¿No? Si tiene un izquierdo o si tiene un derecho, lo mismo. Es la misma condición. Pero en este caso, si yo ahorita le pongo en el otro lado, no va a entrar por el hijo. O sea, si el nodo izquierdo que tiene, el nodo derecho que tiene lo mando a izquierdo,
no va a entrar por el if. Se supone, pues tenés que tener las dos condiciones, y eso lo he dicho. Ahí falta la otra condición. Le he dicho, si tiene derecho y no tiene, o si tiene izquierda y no tiene derecho. Son las dos condiciones que Será tenés mi que definir. Lo que pasa es que yo ahí no la he colocado, no coloqué de esta que está de ejemplo. Pero ya le estoy diciendo, las dos condiciones son si es izquierdo, si tiene izquierdo y no tiene derecho. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Definir otra condición o definir ahí un condicional distinto, ¿no? O el uno o el otro. Hacer un OR y definir la siguiente condición. Ya, listo, esa era mi duda. Ok. Bienísimo. ¿Alguien más? Aparte de Julio, Gustavo. ¿Quién más? Parece que los demás lo dominan. Si no preguntamos, jóvenes, nunca vamos a aprender. Estas clases son para eso, para sacarse las dudas, porque después se van a quedar solos. Ya les dije, de aquí en adelante yo no retraso nada en cuestiones de implementación, ¿no? Les voy a ir pidiendo, pidiendo y pidiendo. Y listo. Como ya sabemos manejar árboles binarios, a partir de ahí todos los otros árboles los vamos a ir definiendo como si supiéramos hacerlo, ¿no? Esa es la idea. Y ahí les pregunto, por eso le preguntaba, ¿tuvieron dudas en la implementación de los métodos o no lo tuvieron? Si no lo tuvieron y no dicen nada, entonces aprendido, ¿ok? Y continuamos. ¿Bien? Entonces esa es la idea de estos jóvenes. No sé si ya se habrá habilitado esta cosa, más para abajo que activa. Ahorita vamos a ver. Parece que seguimos con problemas nomás, ¿no? De la plataforma. Esperaremos hasta que lo resuelvan para que yo pueda revisar, ¿no? Su tarea. Quise ver ahora, pero me topé con esa sorpresa, ¿no? Que no estaba funcionando. Ok. Bien, jóvenes, con eso no está activa todavía. Entonces, con estos jóvenes ya tenemos todas las posibilidades de empezar a hacer los métodos. Tenemos que cumplir con todos, ¿no? Elabórenlo todos los métodos, desarrollenlo. Esto es práctica, jóvenes, háganlo, ¿no? Lo terminen, ya saben, lo suben a la plataforma cuando esté habilitada. Creo que era hasta hoy el plazo de subirlo. No sé si lograron subirlo, la mayoría o no. Eso ya me tienen que decir. Y de ahí tenemos que continuar. ¿Qué es lo que tenemos que continuar? Con los siguientes, con las siguientes estructuras. Tenemos que hacer las estructuras, ya la dominamos o la deberíamos empezar a dominar las estructuras de árboles binarios con esto, ¿no? Esta práctica que vamos a hacer. Y estaríamos ingresando, jóvenes, a desarrollar el siguiente tema. Que el siguiente tema es árboles M-vías. ¿Ok? Entonces el siguiente tema de la próxima clase sería árboles M-vías. Los árboles M-vías tienen las mismas condiciones. Lo único que cambia es la práctica de cómo se organizan los datos. Pero el manejo en sí de la estructura, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear las mismas estructuras, vamos a definir los mismos métodos y lo único que va a variar es la forma de organización interna.
¿no? Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, vayan desarrollando estos métodos, termínenlos, háganlos bien. Mi consejo, háganlo de las dos maneras, ¿no? Háganlos interactivos y háganlo recursivos para que vayan aprendiendo, ¿ok? Búsquense sus métodos, apréndanlo a desarrollar y no es más. Entonces, la siguiente clase nos vemos y vamos a ver estructura de un árbol M vías. Terminamos las estructuras de un árbol M vías, que va a ser el segundo tema, y ya estaremos listos para el examen. ¿Ok? Entonces, jóvenes, árbol M vías solamente le voy a mostrar estructuras, cómo se maneja, cómo se ordena, cómo se estructura, y a partir de ahí, jóvenes, ustedes implementan todos los métodos. ¿Ok? Entonces, vayan mirando un poco cómo es esa estructura y nos vemos en la siguiente clase, si es que no hay alguna pregunta. Ingeniero, con respecto a los trabajos, el día de ayer en la mañana creo que se ha caído lo que es el sistema. No sé si va a haber oportunidad de subirlo o ya. Vamos a ver cuando lo habiliten. Voy a mirar a ver cuántos pudieron subir la tarea y daremos un plazo un poquito más, si es que no hay muchos, ¿no?, que hayan presentado. ¿Ok? Dependiendo de eso, amplío unos días más, si es que se habilita hoy, ¿no? Hasta el día jueves. Si no, ahí lo mantenemos. ¿Ok? Entonces, vayan trabajando en eso, jóvenes. Terminen de hacer todo y ya nos vemos en la siguiente clase. ¿Alguna consulta más? ¿Todo claro? Dejamos y nos retiramos. Una última pregunta, ingeniero. El caso de podar, ¿cuál sería la diferencia? Eso lo tienen que Continúa, buscar ¿no? en la literatura, ¿no? ¿Qué es Ya. podar? El podar es muy parecido al eliminar, lo único que se hace es desmembrar ramas, ¿no? Eso es lo que se le denomina podar, ¿no? Si yo quiero podar este árbol, quiero eliminar esto, tengo que ver qué condiciones tengo que seguir. Si quiero eliminar qué condiciones tengo que seguir. Si quiero eliminar lo mismo. El podar es el que define qué nodo es el que quiero sacar. No es el eliminar nodos, sino podar significa desmembrar, ¿no? Yo saco esto, es como cuando ustedes están en un árbol, vienen y podan, cortan una rama y no importa cuántas hojas tenga esa rama, ¿no? Esto se elimina. Entonces el podar va por ahí. Léanlo, véanlo, eso es trabajo que está dentro de la tarea, investiguenlo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Este es eliminar nodo y el otro es podar. Hay una diferencia, si no se denominarían lo mismo, ¿no? Por algo le han puesto otro nombre. Entonces, investiguenlo y véanlo, ¿no? Yo le estoy más o menos diciendo de qué consiste, pero eso es parte ya de su tarea de ustedes. Gracias, ingeniero. Ok. Bien, jóvenes. Bienísimos. ¿Cuántos hemos quedado? 14. Somos supuestamente 33. Solamente venimos a clase la mitad. Bienísimo. Entonces, de esos jóvenes, traten de quedarse hasta lo último. Vamos a ver el primer parcial y vamos a ver qué pasa. Pero Ingeniero, de aquí a cuántos días será el parcial más o menos, ¿cuántas semanas? yo creo que de aquí unas 2 semanas, antes de fin de mes, vamos a estar dando. Ya. Bien, jóvenes, lo tienen ustedes ahí, ¿no? El cronograma. ¿Alguien lo tiene? ¿El cronograma de exámenes? Creo que empieza el 14 de este mes. El 14 de este mes, ¿no?
Entonces nosotros lo vamos a tomar por ahí un 20, 25, vamos a estar tomándolo. ¿Okay? ¿El examen va a ser virtual, ingeniero, o va a ser presencial? No hay nada presenciales, jóvenes. Es que algunos sí toman presenciales. Que se infecten ellos, yo no. Bien, ingeniero, gracias. Aquí es 24. ¿Ok? Más o menos va a ser por aquí el examen. Va a ser el 24. Hoy es 8. La siguiente semana terminamos con árboles M vías. Tienen una semana para hacer sus tareas, sus prácticas. Y la siguiente semana, el día 24, vamos a estar tomando. ¿Ok? Todo virtual. Entran con su máquina. No quiero a ninguno con teléfono. Entran con máquina. Y a partir de ahí ya van a ver qué vamos a hacer. Bienísimo. Y cómo lo vamos a tomar el examen. Ya saben, es práctica, jóvenes. Todo lo avanzado va a entrar hasta ahí. Y voy a tomar examen. Por eso le digo, practiquen, jóvenes, métodos recursivos, métodos interactivos. De todo. Implementaciones de todo lo que hemos ido haciendo y vayan practicándolo porque de ahí va a salir el examen. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso sería. Si no hay más